como el coordinador de letras portuguesas de la colección de poesía de la Editora Regional de Extremadura. Consejera, autoridades, querida Rosa, caro Nuno, cara Manuela, que estás por ahí, señoras y señores. Hemos aprendido a leer a los grandes poetas de otras lenguas en antologías. Tan así que con frecuencia perdemos la consciencia de las peculiaridades de esa experiencia lectora. La unidad de medida, si es que algo así existe, en la lectura de la poesía contemporánea de nuestra propia lengua, es el libro. Así ha sido desde los inicios de la poesía. Pero cuando se trata de poetas extranjeros, aun contemporáneos nuestros, que se expresan regularmente en su propia lengua mediante libros, esa unidad de medida queda habitualmente preterida por la antología. Un continuum más o menos artificial, pues ninguna obra poética seria navega sobre una laguna, sino en mar abierto, al albur de profundas corrientes que alteran las coordenadas de su rumbo, por mucho que no se noten a simple vista, y en el que además una tercera subjetividad se cuela de rondón entre lector y autor, la del antólogo, quien elige lo que cree más representativo o más comercial o más profundo. Los criterios son tantos como los antólogos de la obra antologada. Una obra, por cierto, que por su propia naturaleza viva está destinada a continuar creciendo y quizás a desbordar algunos de los cauces que hasta entonces habrían podido darse por ciertos. Razones más que suficientes para que a un compañero de generación de Nuno Giudice, Joaquín Manuel Magalhães, las antologías le recuerden a un pinar inundado de niebla y le parezca que con el tiempo tienden a volverse vanas. Por eso uno que, como muchos de los presentes, tanto debe a en su formación lectora a las antologías, comienza a dudar de ellas. Continúan siendo útiles, eso sí, cuando sirven para presentar a un autor extranjero, a un autor que, como consecuencia de las vicisitudes editoriales, es mayormente desconocido y no fácilmente accesible para el lector de otra lengua. Pero esta condición está lejos de cumplirse en el caso de Nuno Giudice y de la lengua española. La concesión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su edición de 2013 ha venido a consagrar lo que ya antes del premio era una certeza: la espléndida relación de Giudice con nuestra lengua. No creo que haya poeta portugués vivo más traducido en los tiempos recientes, y si miramos hacia atrás y dejamos de lado al ubicuo Pessoa, quizás solo Eugenio de Andrade en todo el 20 pueda comparársele ya en este punto. Y aun en la comparación, Giudice quizás parta con alguna ventaja, pues Andrade es sobradamente conocido en España, pero nunca fue tan leído como lo es hoy Giudice al otro lado del Atlántico. Circunscribiéndonos ahora a nuestro país, Giudice figura en un buen número de las antologías de poesía lusa publicadas en las 3 últimas décadas, comenzando por Los nombres del mar, que Campos Pampa no dio a las prensas en 85, y las recientes antologías monográficas de Pedro Serra para la Universidad de Salamanca y de Juan Carlos Reche para Pretextos vienen a sumarse al menos a la publicada en la década pasada por Jesús Munarriz, que se centraba en la poesía amorosa de Giudice. Hoy, por tanto, Giudice cuenta en nuestro país con un número respetable de lectores fieles, que conocen bien el rumbo general de su navegación poética y a quienes no tiene demasiado sentido ofrecer una nueva carta de marear y sí, sin embargo, las etapas más recientes de su singladura. No otra es la razón de que Nuno, Rosa y yo mismo decidiéramos hace unos meses en Lisboa no añadir una nueva antología a la respetable colección, y sí, en cambio, entregar al lector español este Navegación sin rumbo que hoy presentamos, el poemario más reciente de los hasta ahora publicados por Giudice y que apareció en Portugal a finales del año pasado, editado por la Don Quixote. En él, el lector que ya conozca su obra descubrirá que Giudice no solo es autor de muchos poemas definitivos, sino también autor capaz de situar a esos individuos en un bello hábitat, orfebre capaz de engarzar esos poemas en libros redondos, como el que ahora tienen entre sus manos. Lo anterior, claro está, no excluye de la travesía a los que aún no hayan tenido la suerte de surcar las aguas de la poesía de Giudice. Navegación sin rumbo está lleno de puertas y de razones para atravesarlas y para recorrer los pasillos laberínticos y gozosos de su obra. Uno y otro lector podrán, en cualquier caso, confirmar otra certeza: la obra de Giudice es una de las más poderosas de la poesía de nuestro tiempo, más allá de distinciones de lengua. Y por eso hoy la consideramos
en buena medida incorporada a nuestro propio canon y esperamos ardientemente escucharla en cada nueva modulación. Esa obra, levantada a lo largo de más de 4 décadas de menester y que incluye